6:59 en la mañana. Hoy la oposición saldrá nuevamente a las calles en rechazo al paquete de enmiendas propuesto por el oficialismo y que será debatido en la Asamblea hasta el 2 de enero próximo. Exigen el archivo de las propuestas, mientras que desde el régimen defienden las reformas, aseguran que son cambios necesarios en la Constitución. El tema lo analizamos ahora. Marisol Peñafiel, asambleísta por Alianza País. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Hoy una nueva jornada de protestas en rechazo ahora a las enmiendas. La exigencia desde el lado de la oposición, su archivo. Bienvenida. Muy buenos días, Marcela. Un saludo a los que nos miran a través de Gama TV. En efecto, este es un país democrático, es un país de libertades, pese a lo que dice la oposición, que aquí no se puede manifestar, que aquí no se pueden expresar. Nosotros damos cuenta que se pueden expresar, pero siempre será en el margen del respeto al derecho del otro. El argumento es el archivo de las enmiendas. El proceso de enmiendas ha seguido su curso legal y constitucional. La Corte Constitucional emite una resolución de constitucionalidad porque es legal el camino de la enmienda constitucional. En ese marco llegamos a la recta final y ahora resulta ser que esos sectores opositores que decían que perpetuamos en el poder al presidente Rafael Correa, ahora, entre otras, salen a la manifestación porque se restringe derechos y no se permite la participación del presidente de la República, entre otros de los temas que reclaman. Entonces, creo que la oposición se ha quedado sin un discurso, ya no hay una agenda. El tema que siempre les ha interesado es la lucha contra el líder de la Revolución Ciudadana, el compañero presidente Rafael Correa. Pero siempre hemos dicho, Marcela, nuestra revolución no nace ni termina con Rafael Correa. Nuestra revolución es un proceso que va mucho más allá de personas y es un proceso que se sostiene con una militancia activa. La lectura de la oposición también ha sido precisamente algo similar a aquello que usted manifiesta. En realidad, de las 16 enmiendas, la que más eco ha tenido y la que más se ha discutido y debatido ha sido la propuesta de la postulación. Ahora que se incluye esta transitoria, la oposición dice que ya no tendría objeto el hecho de tratar el resto de enmiendas porque para el oficialismo también supuestamente esta era la única que importaba. No, para nosotros como movimiento Alianza País y como propuesta de la bancada de Alianza País, no es ese el único tema que importaba. Para nosotros es importante, por ejemplo, cómo entendemos el tema de la seguridad bajo un nuevo concepto constitucional, porque ayer queda ese principio de que a la seguridad hay que verlo desde la defensa del territorio frente a la invasión del enemigo. Nosotros entendemos el tema de la seguridad como un tema integral, un tema que cambie esos conceptos y que obliga a las instituciones del Estado a trabajar en forma conjunta, en este caso, policía y Fuerzas Armadas. Es importante, por ejemplo, cuando vemos gobiernos autónomos municipales que pretenden bajo esta concepción y a veces contradicción que existe en la misma Constitución, en eso tenemos que reconocer uno de nuestros errores ahí, pero digo, cuando se refiere al tema de la consulta popular, no limitamos el principio de la consulta popular, pero sí decimos, a ver, los gobiernos autónomos municipales consulten sobre lo que le compete en su territorio. Porque mire usted, que un alcalde pretenda hacer una consulta popular sobre el tema de tributos, eso no es lo que prescribe la Constitución de la República, porque establece unas excepciones. Entonces lo que estamos es adecuando de mejor manera la Constitución. Todas las enmiendas constitucionales presentadas por el movimiento Alianza País a la ciudadanía, discutida con la ciudadanía, son importantes. En el territorio, Marcela, hemos recogido diversas posturas. Quedémonos en ese punto, asambleísta, porque también hay cuestionamientos en relación a este supuesto diálogo que se abrió a lo largo y ancho del territorio nacional. De la propuesta de enmiendas que inicialmente se presentó, solo existen ahora para su tratamiento final 2 transitorias incorporadas y una enmienda que ha quedado afuera. ¿En dónde está todo este diálogo ciudadano y demás, cuando en realidad lo que ustedes van a discutir es casi y prácticamente igual a lo que inicialmente propusieron? Marcela, precisamente las transitorias responden a ese diálogo ciudadano, cuando el sector laboral, el sector laboral, una de las críticas fundamentales era de un sector laboral que
¿qué es lo que nos decían? Nos van a dejar fuera de la contratación colectiva, no se respeta el derecho a la huelga, y no es así. Esos son principios constitucionales que están garantizados en la Constitución. El tema de la negociación en la contratación colectiva es un tema de la norma secundaria, y la transitoria responde a ese diálogo con esos sectores, Marcela. ¿Qué estamos proponiendo en esa transitoria? Que una vez más garantizamos, respetamos los derechos de los y las trabajadoras, de los y las servidoras públicas, ampliamos esos derechos y decimos, en 180 días vamos a discutir la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, vamos a adecuar el Código de Trabajo al principio de garantizar los derechos. No estamos restringiendo. Sin contratación colectiva para el sector. Marcela, cuando hay la garantía de estabilidad de trabajo, cuando hay la garantía de salarios con dignidad, la contratación colectiva en sí pierde su objetividad. ¿Por qué se formaron los sindicatos y por qué la lucha de los contratos colectivos? Porque ayer los gobiernos de estilo neoliberal nunca les interesó el ser humano, no interesaba el ser humano como esa fuerza de trabajo. Pero es una garantía para los trabajadores asambleístas y tienen todo el derecho de exigir. No estamos negando ese derecho, no estamos negando ese derecho. Marcela, lo que estamos diciendo es que esa sindicalización está garantizada, que los contratos colectivos que están en vigencia hasta ahora no se derogan, tienen su continuidad, y lo que garantizamos es que el obrero, antes llamado, si se aprueba la enmienda constitucional, es igual un servidor público. Aquí no hay servidores públicos de primera y servidores públicos de segunda. Insisto, todos tienen los mismos derechos. ¿Cuánto se ha incorporado de los diálogos ciudadanos y de las inquietudes que ustedes han recabado a lo largo de casi un año en realidad, cuando son solamente 2 transitorias las que se aplican y una enmienda que se deja de lado, pero el resto son exactamente iguales a las inicialmente propuestas? Porque esas iniciativas se sintonizan con la ciudadanía. Le voy a decir, Marcela, en el recorrido, por ejemplo, Esmeralda, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, algunas de las provincias. ¿Cuál es su demanda? El tema de seguridad. En la frontera, la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo han recibido con beneplácito, nos han dicho es urgente que no solo por decreto ejecutivo, no solo por voluntad se pueda actuar de esa manera, sino bajo este principio que yo le señalaba al inicio, Marcela, de un tema integral de soberanía, donde nosotros, de soberanía y seguridad, porque antes, recuerde usted cuál era ese concepto, creer que las Fuerzas Armadas tienen su razón de ser y su existencia para estar preparados frente a la invasión del enemigo. Hoy hay otros conceptos que son necesarios. Esa es la demanda que hemos recogido. ¿Qué nos han dicho, por ejemplo, frente al tema de la cobertura de salud y educación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados? Muchos sectores educativos nos han dicho, hay la voluntad, ¿no es cierto?, de poder trabajar, pero hay la imposición de ciertos gobiernos autónomos descentralizados de decir, en esto yo opero, en esto yo invierto, y a su manera y bajo sus condiciones. Lo que la norma establece es que haya la planificación coordinada, pero que permita que el ente rector tenga los parámetros técnicos y bajo eso se actúe en beneficio ¿de quién? De la ciudadanía. Eso es recoger la demanda de los y las ciudadanas. Más inquietudes desde Guayaquil, asambleísta. Fernando. Asambleísta, buen día. Luis Fernando Torres, miembro de la comisión, ya ha anunciado que irá hacia la Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad, porque a su criterio es la única forma de tener un control de constitucionalidad sobre los textos. ¿Cómo operará el oficialismo respecto de esto? Bueno, la Corte Constitucional tiene su mecanismo de control constitucional. Antes operó y nos dio viabilidad, calificó las preguntas. Una de ellas dijo, esto no es viable porque vulnera derechos y por lo tanto no dio paso a esa enmienda planteada por el bloque de Alianza País. Una vez que se aprueban las enmiendas constitucionales, nuevamente opera el control de constitucionalidad de acuerdo a la Ley Orgánica de Control Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional tendrá que mirar que la decisión de la Asamblea Nacional no vaya en contra de su sentencia y del bien jurídico protegido en la sentencia de la Corte Constitucional. Me refiero a que no cambie la estructura del Estado, a que no modifique ni afecte derechos, y en ese marco se dará viabilidad
entrar al tema del control constitucional. Y yo quiero decir que no es que es la única manera de que la Asamblea, en este caso como proponente de la enmienda a la bancada de Alianza País, pueda aplicar el tema de garantías y derecho constitucional. Jamás violaremos la Constitución. La comisión ha alterado de fondo los textos. No hemos alterado de fondo los textos. ¿Qué es lo que dice la transitoria? Mire, en derecho hay un principio fundamental. La suerte de lo principal rige y corre la suerte de lo accesorio. No estamos cambiando el modelo de elección, no estamos cambiando el modelo de gobierno, sigue siendo el modelo presidencialista. En la sentencia de la Corte Constitucional nos dice la posibilidad de postulación de un ciudadano que ejerce funciones a través de voto popular es viable y es posible. No hemos cambiado ese principio, no afecta a la estructura del Estado. Lo que hemos dicho, sí, esa postulación, ¿a partir de cuándo? Y lo hacemos por un principio ético. Primero, los asambleístas siempre planteamos que quienes vamos a votar no podemos ser juez y parte, porque ¿qué dijo la oposición en su momento? Claro, como los asambleístas se van a beneficiar, van a votar. Una vez más damos muestra de nuestro principio ético, ideológico, político, de desprendimiento, pero también de no ser juez y parte. Y en el caso del presidente hemos acogido su propuesta de no candidatizarse para el periodo del 2017. Y eso es lo que dice la transitoria, no cambia la estructura del Estado, no afecta derechos, pero tampoco garantiza no es derechos. lo inicialmente calificado por la Corte Constitucional al poner o incorporar la transitoria. La Corte Constitucional, insisto en su sentencia, dice, el principio fundamental es que la posibilidad de la postulación de una persona que esté en ejercicio de función es viable y no afecta a derechos. No hemos cambiado la transitoria, no estamos diciendo, a ver, esta persona hoy no participará, pero a partir del siguiente periodo se perpetúa en el poder y será elegido por decreto presidente de la República. No estamos cambiando la estructura del Estado, le estamos ratificando una vez más que el único que decide finalmente es el pueblo ecuatoriano en las urnas. Asambleísta, ¿por qué el voto en paquete y esta decisión que se ha tomado ya? ¿El miedo a debatir? Nunca hemos tenido miedo a debatir, debatimos de frente y de cara, con las cartas sobre la mesa y no por debajo. No tenemos ningún miedo a debatir, creo que ya hemos tomado algunas decisiones frente a otras normativas igual de una votación en conjunto, sabemos cuáles son los temas que se están discutiendo, pero un año de discusión, un año de discusión con la ciudadanía, con los asambleístas, un año de entender, discutir y debatir las enmiendas. Un año de procesar también esas enmiendas, pero hay algunos sectores que en un año no han avanzado más que un principio, el archivo, el archivo, el archivo. No hay ninguna propuesta adicional, no se presentan mecanismos alternativos, sino por el contrario, solo esta propuesta, archivo, archivo, archivo. ¿Cuál es el temor? Nosotros no tenemos temor. ¿Cuál es el temor de ellos a discutir y haber debatido todo este año? Por lo tanto, estamos utilizando un mecanismo que la ley orgánica de la función legislativa determina. Este no es una arbitrariedad, es un abuso y eso es parte del debate. Todos vamos a tener oportunidad de expresarnos en el debate. Siempre el debate, cada uno de los parlamentarios tenemos unos 10 minutos para expresar y lo tendrán todos los sectores que integran la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta, por su tiempo y también su análisis. Un buen día para usted. 7:13, nos vamos a los segmentos ahora de la comunidad.